De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We're going to get your program Youth to Christ around the world. En este momento damos lectura de las Escrituras. So we give reading to Scripture. Y la misma se encuentra en el capítulo 3 del libro de Jonás, It's found in chapter 3 of Jonas, del 1 en adelante. from 1 and on. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había, y no lo hizo. Amén. Read word of God and Father, Son, and Holy Spirit. Then the word of the Lord came to Jonas a second time. Get up, go to the great city of Nineveh, and preach the message that I tell you. So Jonah got up and went to Nineveh according to the Lord's command. Now Nineveh was a very large city, a 3-day walk. Jonah set out on the first day of his walk in the city and proclaimed, in 40 days Nineveh will be overthrown. The men of Nineveh believed in God. They proclaimed a fast and dressed in sackcloth, from the greatest to them to the least. When word reached the king of Nineveh, he got up from his throne, took off his royal robe, put on sackcloth, and sat in ashes. Then he issued a decree to Nineveh, by order of the king and his nobles: no man or beast, herd or flock, is to taste anything at all. They must not eat or drink water. Furthermore, both man and beast must be covered with sackcloth, and everyone must call out earnestly to God. Each must turn from his evil way and from the violence he is doing. Who knows, God may turn and relent. He may turn from his burning anger so that he will not perish. Then God saw his actions, that they had turned from the evil ways, so God relented the disaster he had threatened to do to them, and he did not do it. Amen. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Lord all powerful, gracias por esta tu we palabra. give thanks for your word. Gracias por tu misericordia We give thanks for your mercy, y sobre todo eso, tu amor. and above all your love. Gracias por lo bueno que tú Thank you for the eres, good you are, que nos advierte, that you advert, que nos arrepintamos that you repent de nuestros malos caminos. of the misfortunes. Gracias porque tú amas, oh Dios, a tu pueblo. Thank you because you love your people, Tú amas a tus you hijos. love your children. Ten misericordia. Have mercy. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. De nuevo con el programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We're coming into the program Youth to Christ around the world. Y es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. It's a privilege and honor to present a panelist today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessed is the brother George Moon. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Today we have a very interesting topic. Dios está llamando a un verdadero arrepentimiento. God is calling for a true repentment. Óigame bien, Dios está llamando a un verdadero God is arrepentimiento. calling for a true repentment. Y está basado en Jonás capítulo 3, Based in Jonah chapter 3, del 1 al 10. from 1 to 10. Óigame bien, Listen, Jonás Jonah, capítulo 3, chapter 3, del 1 al 10. verse 1 to 10. Para los que entraron tarde, Dios está llamando a un verdadero God is arrepentimiento. calling for a true repentment. Ahora, varón, cuando aquí dice Jonás, ¿me entiendes? Sobre la advertencia que está trayendo Dios. When Jonah is talking about the advertence that God is coming, ¿Cuál es la condición de este país a quien Jonás fue enviado a dar el mensaje? what is the condition of the country that God sent to send the message? Sí, quemamos la lectura del capítulo 3 de Jonás. And you give reading to chapter 3 of Jonah.
Era una condición no agradable ante los ojos de Dios. It was a condition that was not pleasing to God. Había un sinfín de cosas que sucedían ahí, There are a lot of things that were there, tanta maldad so much y evil, todo lo que en este tiempo estamos and viviendo. above all things in this time that we are living. Ahora bien, el arrepentimiento Now the repentment no solamente fue de una ciudad, not only was from a country, sino pide los que habitan la ciudad. but asked the ones to also live in there. Porque Dios hizo su misericordia Because God did His mercy con este pueblo Nínive, with the people of Nineveh, porque la humillación because the humiliation se reconoce a Dios, was recognized to que Él God, es el único Dios that He's todopoderoso, the God all powerful, que hace cosas maravillosas that He does things all greatly y cambia and y changes transforma It transforms. toda la condición del hombre. all condition of man. Ahora bien, nos dice en el capítulo 3 Now He says in chapter 3 que el arrepentimiento that a repentment no llegó solo a tiempo, did not only come in time, sino reconocieron but it came also hasta recognized grandes personas que tenían un to sobrenombre. the greatest people that have a nickname. Reconocieron que Dios es Dios. They recognize God is God. Ahora en este tiempo nos dice Dios Now we have things that also time say a través de la palabra by in Christ. cuál es la condición que está el mundo, What is the condition that the world is o in? en el mundo que habitamos, In the world that we live in, cómo está la condición. what is the condition? Está, creo, peor que Nínive, It could be arguably worse than porque Nineveh, vemos una inmundicia, because we see a unworldliness, un engaño, a trickery, mucha a lot falsedad, of falseness, muchas cosas que están a pasando. lot of things that are Y no happening. solamente con la And familia, it's not just the family. en los gobiernos, In the government, en las religiones, in the religion, en la economía. in the economy. Todo vemos nosotros un sinfín de cosas We can see a lot of y different está things. peor que Nínive. It used to be worse than Ahora Nineveh. Dios nos dice por su palabra, Now God says through His no word, solamente que nos arrepintamos, not only to repent, sino que busquemos el camino. but to look for the Y way. recuerda bien And remember, que el camino no es un cualquier camino, it's not a way, just a way, sino a Cristo Jesús. but to Christ. Él lo dijo por su palabra, He gets through His word, yo soy el camino I am the way. y nadie va al Padre No one can go to the Father sino por mí. if it's not for me. Lo dijo Cristo Jesús. Christ said it. Pastor. Amén, gracias. Bien, es importante entender aquí este capítulo 3 de Jonás It's important to understand this in chapter 3 of Jonah. y sobre todo el mensaje que Jonás trae. And above all, the message that Jonah is bringing. Y por eso ese es el tema. That's the theme. Dios está llamando a un verdadero God is calling arrepentimiento. for a true repentment. Y vemos aquí And we see la ciudad de the Nínive. city of Nineveh. Nínive fue construida por Nimrod. Nineveh was constructed by a person called Nimrod. Y Nimrod fue el primer guerrero que se rebeló contra Dios. And Nimrod was the first person to go against God. Y además construyó la torre de Babel. And even then, he constructed the Tower of Babel. Entonces, Nínive era una gran ciudad. So Nineveh was a great city. Pero aquí Dios le manda un mensaje directamente. But here God does directly send a message. Por cuanto Nínive estaba corrupta. For so much as Nineveh was corrupt, Había un pecado there terrible. was a terrible sin. Pero lo que me llama la atención, varón, es But what's called to the attention is que Sodoma y Gomorra Sodom and Gomorrah eran pecadoras. was a very sinful place. Y Dios no le envía un mensaje de And God advertencia didn't send a message of advertence como se lo envía aquí a Nínive. as He does to Nineveh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usted cree esas cosas? What's the Porque difference? el mundo está también igual que Sodoma y Gomorra. Because the world is almost exactly the same as Sodom and Y Gomorrah. Dios está mandando un mensaje. And God sent the message. Sí, en el capítulo 3 de Jonás Chapter 3 of Jonah, está la clave, that's the key. está la respuesta, The response. el arrepentimiento. The repentment. Vemos nosotros que el pueblo se arrepintió. We see that the people did repent. En Sodoma y In Gomorra Sodom and Gomorrah, ya la maldad era grande the evil was y really que too great. ninguno apareció That no one appeared Justo. just para poder Dios arrepentirse for God to repent de destruir esas of ciudades. destroying the city. Y vemos en este capítulo, And we see in this chapter, no solo arrepintió uno, not only one sino repented, toda la ciudad de Nínive, but the whole entire aún city, hasta los animales, even the animals, tuvieron que ayunar had to fast para demostrarle a Dios to show to God que sí habían recibido that they did receive la palabra que fue enviada the word that was a sent través de Jonás. behind Jonah. En Sodoma y Gomorra And Sodom and Gomorrah, decía Dios, God said, si hay 50 justos, yo voy a perdonar a este pueblo. if there's 50 just people, I will forgive the people. Hasta llegó una cantidad mínima It even got to the minimal. y no se encontró justo. And you couldn't find in any O sea, single era la one. maldad tan The grande evil was so great, que ya nadie podía arrepentirse there was no remedy, ni aún humillarse even ante humiliate Dios. in front of Esta es la God. diferencia. It's the difference. El arrepentimiento The repentment, y la conversión a Dios. conversion to God, Eso trae misericordia de Dios. it brings mercy of Dios Him. derrama su gracia God sends us the a grace través de su Hijo amado by His Jesucristo. beloved Son Christ. Perdón. Bien,
Dios llama a Jonás para dar un mensaje a esta ciudad. God calls Jonah to give a message to the city. Lo que podemos ver aquí en Nínive, And what we can see in Nineveh que había is pueblo de Dios, that it was a people of God. que había gente que temían a There Dios. were people that did fear him, in fact. Pues cuando Jonás vino a traer el mensaje, When Jonah did come to give the message, inmediatamente lo aceptaron. they accepted Creyeron. it. They believed. Y Jonás no era de Nínive, And Jonah wasn't from Nineveh. era hebreo. He was a Hebrew. Y Dios lo llamó And God called him para traer este mensaje. to bring message. Dios coge a Abraham God took Abraham y habla con Abraham, and he talked to him. pero no le manda advertencia a Nínive, a Sodoma y But Gomorra. he didn't send advertence to Sodom and Gomorrah. Vemos que el mismo Señor usó a Sodoma y Gomorra como ejemplo. And we see that the God used Sodom and Gomorrah as an Y example. el Señor dice, si se hubiesen hecho milagros y hubieran dado mensaje a Sodoma y Gomorra, If the Lord did miracles and sent messages to them, se hubieran arrepentido. if they had repented. Por lo tanto, el pecado So the sin de Sodoma y Gomorra of Sodom and Gomorrah va a ser más tolerable will be more tolerable que el pecado de este pueblo, de este mundo actual. than the actual world. ¿Ve usted dónde está el problema? And you see what the problem Por eso is? es el tema. So that's the thing. Un llamado a un verdadero I'm arrepentimiento. calling to a true repentance. ¿Cuánto profeta Dios no ha enviado? How many prophets have God not sent? De Sodoma y Gomorra para acá Dios ha enviado cientos de miles de profetas. From Sodom and Gomorrah to here, God sent millions. Y como si fuera poco, And if that was the su few, mismo Hijo Jesucristo even his own son, se humanizó, he humanized. se hizo hombre, Became man, vino aquí, came to earth, lo rechazaron, they denied him, lo crucificaron, they crucified him, lo rechazaron they total. rejected him in complete totality. Dice que a los suyos vino, a los suyos no le He recibieron, came to his and his rejected him. más a los que le All the recibieron ones that did accept le him, dio potestad de ser hecho hijo de Dios. they give him the chance to be sons of God. ¿Debe? Entonces es importante entender It's important to understand. cuál era el mensaje de Nínive. What's the message in Nineveh? Vamos a mirar algunos versículos de este capítulo 3 de Jonás. And we see a few verses of this chapter of Jonah. Es el mismo mensaje que se está diciendo hoy en día. It's the same message that's being preached today. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 5. From 1 to 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Get up, go to the great city of Nineveh, and preach the message that I tell you. So Jonah got up and went to Nineveh according to the Lord's command. Now Nineveh was an extremely large city, a 3-day walk. Jonah set out on the first day of the walk in the city and proclaimed, in 40 days Nineveh will be overthrown. The men in Nineveh believed in God. They proclaimed a fast and dressed in sackcloth, from the greatest to them, all of them to the least. Dice aquí que por segunda vez Dios llama al profeta Jonás. And for a second time, he calls the prophet Jonah. Deja dicho que Jonás era rebelde. Said Jonah was rebellious. Porque está supuesto que de la primera vez está supuesto salir a darle mensaje. Because the first time he's supposed to instantly give said message. Y hoy en día tenemos muchísimos predicadores And now we have a lot of preachers y profetas And prophets. que son rebeldes al mandato de Dios. that are rebellious to the commands of God. Porque hay rencor, Because there's hatred. hay remordimiento, hay raíz envy, de amargura. there's hatred. O sea, encontramos que hay gente hoy en día, And you find that people nowadays, como Jonás, such as Jonah, muy nacionalista. Nacionalista. Muy nacionalista, ¿entiendes? Demasiado, vamos a decir que somos muy americanos. patriotism. Entonces encontramos nosotros And so we see que Jonás era demasiado hebreo there's 2 Hebrew. y Nínive, como era una ciudad que fue construida por un hombre que se rebeló contra Dios And Nineveh, which is a city that was constructed against God, y había tanto pecado, and so much sin, Jonás no quería que Dios la destruyera, que la perdonara. Jonah didn't want him to forgive him. Como hoy en día hay muchos predicadores que quieren que su mensaje se cumpla. Nowadays, a lot of people just want their message completed. Entonces van a decir, bueno, si yo predico y no se destruye, entonces la gente no va a creer en mí. And now they just say, if it doesn't destroy, they don't believe in me. Mira, no es el mensaje que tú vayas a dar que se cumpla o no se It's cumpla, not so much as a message if it does complete or does sino lo not, que es el amor de but Dios, so much more of the love of es la God, misericordia de the Dios. mercy of God. ¿Sabes cuánta gente no tenemos en día como Sodoma y How Gomorra? many nowadays do we not have people like Sodom and Gomorrah? ¿Cuántos homosexuales, lesbianas, rameras, prostitutas How many homosexuals
homosexuals and prostitutes tenemos do we hoy? have now? Mentiroso, Liars, adúltero, adults, fornicario, fornicators, alcohólico, alcoholics, adicto a la droga, drug addicts, falso. false. Usted ve, tenemos tanta gente, We have a lot of people, pero Dios lo ama. but God loves them. Dios lo ama. God loves them. Por eso Dios está trayendo el mensaje. That's why God brings the message. Dios quiere que la gente se arrepienta, God wants them to repent, porque este mundo va a ser destruido. because this world will be destroyed. ¿Quiere ver que es así? You want to see it such a Lea way? lo que dice ahí Primera de Pedro, capítulo 3, First of Peter chapter 3, del versículo 1 al 9. 1 to 9. O vamos mejor a Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Vamos a ver la destrucción mejor. 2 Peter, read the introduction. Capítulo 3, Chapter 3, del 1 al 12. 1 to 12. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y el Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose, según serán deshechos, y los elementos siendo quemados se hundirán? Amén. Dear friends, this is now the second letter I'm writing to you. In both, I am awakening your pure understanding with a reminder, so that you've now remembered the words previously spoken by the holy prophets in the commandment of our Lord and Savior given through your apostles. First, be aware of this: scoffers will come in the last days to scoff, following their own lusts, saying, "Where is the promise of his coming?" For ever since the fathers fell asleep, all things continue as they have been since the beginning of creation. They willfully ignored long ago the heavens and the earth existed out of water, and through water by the word of God. Through these, the world of that time perished when it was flooded by water. But by the same word, the present heavens and earth are held in store for fire, being kept until the day of judgment and destruction of ungodly men. Dear gods, don't let this one thing escape you. With the Lord, 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. The Lord does not delay his promise, and some understand delay, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and on that day the heavens will pass away with a loud noise. The elements will burn and be dissolved, and the earth and the works on it will be disclosed. Since all these things are to be destroyed in this way, it is clear what sort of people you should be in holy conduct and goodliness, as you wait and earnestly desire the coming of the days of God, because of which the heavens will be on fire and be dissolved, and the elements will melt with the heat. ¿Ve usted lo que dice la palabra de You Dios? see what the word of God does Este say? mundo va a ser destruido con fuego y azufre. The world will be destroyed with fire and sulfur. Los profetas entienden que fueron antes que nosotros, The prophets prior to us predijeron lo que Dios iba a hacer con este mundo. predicted what God was going to do to this world. Por eso Dios envió a su Hijo amado, So God has sent his only son, para que la gente se so that arrepienta people can repent de su pecado. of his sin. El pecado ha subido más que en aquellos días. Sin raised even more than old En days. tiempo de Noé había pecado, que el pecado llegó ante el cielo. In the times of Noah, the
the sin raised so far up that it got to heaven. y Dios destruyó. And God destroyed. En Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. Sodom and Gomorrah, the same thing happened. En Nínive pasó lo mismo. Nineveh, the exact same thing did happen. Con la diferencia With the minor difference, que Nínive Nineveh se convirtió por un tiempo. converted for some time. Dios la perdonó, God forgave them. pero después volvió y pecó Then they returned to y sin. Dios la destruyó. And God destroyed it. Debe, cuando Dios promete, God promises. Dios cumple. God does complete Y that. hoy está diciendo Dios And now He's saying que nos to arrepintamos, repent, que nos apartemos de nuestro malo camino, to depart of the old path, para que busquemos al Señor to Jesucristo, look for the Lord of crowd, nuestro Salvador. our Savior. Pero la gente no cree. But people don't believe La it. gente dice, el mundo se acaba para que se muere. People says the world is going to die itself. Lo mismo que decía Pedro. Same thing as Peter said. Tanto tiempo yo oigo que mi tatarabuelo, mis abuelos dicen que gente viene y no ha venido. So many people have said this is what happened and that hasn't happened. Pero Pedro dice ahí But Peter does que say, Dios es paciente, but God is patient. no queriendo que nadie se pierda, Not wanting to take anyone to lose, sino que todos procedan al but to arrepentimiento. all to proceed of repentance. Así que es inminente el mensaje de parte de Dios. It's imminent, the word of God. Lo que le viene a este estado, It's so much to the state, a esta nación, To the nation. a cada estado de Estados each Unidos, state and nation, a los países de to Latinoamérica, other countries, Asia, Asia, Medo-Persia, Middle Persia, 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 Egipto, Egypt, el mismo Israel, Israel, Arabia Saudita, Saudi Arabia, Europa, Europe, ¿Te ves? El Medio Oriente. Middle East. Lo que viene fuerte What coming is word. es fuego del It cielo is fire from the heaven, por el pecado, from the sin, por la maldad, For the evil. por la hechicería, for the witchcraft, la brujería, witchcraft, santería, idolatría, idolatry, toda esa poca vergüenza. all of these shamefulest things. Dios está marcando esa abominación a Dios. God's marking an abomination towards God. La gente no está adorando a People don't Dios. praise God. La gente está adorando estas cosas que son vanas. Praise these things that are in vain. Por eso la ira de Dios viene. So the anger of God does come. Viene la ira de The Dios. anger of God does come. El mensaje es inminente. Message is imminent. Mire, Jonás no quería dar el mensaje. Jonah didn't want to give the message. ¿Y saben lo que hizo Jonás? What did Jonah do? Que se embarcó para España. He took a ship to Spain. Dios lo mandó para Nínive Sent him to Nineveh. y ese fue para España. He went to Spain. Sí, Tarsis significa España. Tarsus En nuestro día. is modern day Spain. Es para entender. It's a point on Pero ¿qué hizo Dios? But what did God Le do? mandó un huracán. He sent a hurricane. Por el medio del mar le mandó un In the middle huracán. of the sea that he sent a Y hurricane. el barco se iba a hundir. And the ship was going to sink. El barco se iba a hundir. Ship was going to sink. A Dios no se le puede decir que no. You can't tell God Ten no. cuidado con decirle a Dios que no. Be careful when you try to tell God no. Y entonces el capitán del barco y todo buscaron a sus dioses. The captain of the ship and all the fellow sailors looked for their gods. Y Jonás no estaba ahí. And Jonah was Estaba not there. durmiendo. He was sleeping. Hacía mucha gente hoy en día que están So a durmiendo. lot of people do. They Cuando sleep. Dios le manda un mensaje, When God sends a message, en vez de aceptarlo, instead of se accepting, they esconden. go hide. Porque quieren como olvidarse de They todo. want to forget it all. Y por eso muchos sufren de depresión, That's why a lot of people suffer de depression, desánimo y desaliento. sadness, Y prefieren and emborracharse. prefer to get drunk. Gracias a Dios que Jonás no se emborrachó, Good thing Jonah didn't get pero drunk, se fue a dormir. but he went to sleep. Por eso le dijo el capitán del barco: So the captain of the ship did say, despiértate, dormilón. Wake up. Hay mucha gente que están a lot durmiendo. of people that do sleep. Despiértate, dormilón. Wake up. ¿De dónde vienes? ¿Quién tú eres? ¿Para dónde Where vas? are you going? Who you coming? Where you Háblale a tu going? Dios, Talk to your God. Y él le tuvo que decir: And he said, soy profeta del Dios de Israel. prophet of God Aleluya. of Israel. Y me mandó para España y yo no quiero ir para allá. He sent me to Nineveh and I didn't want to go to Spain. Por eso es que está este huracán aquí. So that's why the hurricane's here. Es más, tíreme al mar y usted verá que se va a quietar. And he said, throw me into the sea and the sea will Óyeme calm. bien, prefería morir He preferred to die antes de obedecer a Dios. before obeying God. Y así hay mucha gente A lot of people. que se quitan la vida, They kill themselves. quieren morir They want to die. en vez de obedecer a Dios, Instead of obeying en vez de God. apartarse del pecado. Instead of departing. No, a Dios no se le puede decir que no. Can't tell God no. Tírenme al mar. Throw me into the sea. Lo que Jonás no sabía era que ya Dios había preparado un pez por ahí. What Aleluya. Jonah didn't know is that the fish was El waiting. primer hombre que viajó en submarino fue The Jonás. first person that went in submarine was Jonah. Y no era un submarino científico. Not even scientifically speaking. Fue uno que le preparó Dios. That was one pre-prepared. Dicen, en Colombia hay un dicho que dice que el que no quiere una taza le dan dos.
In Colombia, they're saying if you don't want a cup, we'll give you two. Esto es lo que hizo Dios. That's what God did. Por eso lo llamó la segunda vez. That's why he called the second time. Por darle dos tazas. Tú tienes que obedecer. You obey. Mire, le preparó un pez. He's preparing a fish. La Biblia no dice qué clase de pez es. Not specifically. La gente dice que ballena. No era una ballena. People say whale, but it's not Era true. un pez bien preparado por Dios. It was a big fish. Porque una ballena tiene el esófago es cerrado. Ahí no cabe un hombre. ¿Te ve? A whale's throat is closed. ¿Te ve? Es grande. It's big. Pero por ahí no pasa. But it doesn't Por pass eso through Dios there. preparó un pez bien. So God prepared a fish. Que se lo tragara. That's Y what- cuando tiraron a Jonás, And when threw Jonah- el pez vino y se lo tragó. Inmediatamente se lo tragó. The fish just instantly swallowed Y him. ese pez corrió por toda parte de la profundidad del mar And the fish did fish things. y lo arrojó allí mismo en la playa de Nínive, donde Dios le dice que tenía que And ir. then threw up on the shores of Nineveh. ¿Te das cuenta? Si no quieres uno, te da dos. And they extended up there. Y tienes que ir donde Dios te And mande. he goes where God Por eso sends him. ministros, pastores, So ministers, pastors, evangelistas, evangelists, profetas, prophets, apóstoles, apostles, presidentes, reyes, presidents, kings, gobernadores, alcaldes, políticos, mayors. escuchen la voz de Dios. Listen to the voice of God. Arrepiéntanse, Repent. obedezcan a Dios, Obey. porque le va a ser fuerte. Because it'll be worse. Hay otro pez que Dios tiene preparado por ahí. There's another fish waiting. Y este va a ser con fuego. It'll be a fire. Con fuego y It'll be a fire azufre. and sulfur. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios dice que Jonás tuvo que obedecer So the ahora. word of God says that Jonah did have to eventually Y el obey. mensaje era de aquí a 40 días, And the message was from here 40 days, Nínive será destruida. Nineveh will be destroyed. Ese fue el mensaje que Dios le dio. That was the message that God gave. No prediquen una cosa que Dios no le ha dado. Don't preach something that God did Tenemos not give falsos you. profetas, You have more false prophets, falsos ministros, false ministers. falsos líderes. False leaders. Tengan cuidado. Be careful. Den el mensaje que Dios le Give the dice. message that God did. Gústele a quien no le Like it guste. who does it. Acepte a quien no Accept acepte. who won't. Obedezca la voz de Dios. You obey the word of God. Porque hay mucha gente cuando se le da un mensaje There's se a lot revela of people that when they're given a message, y quieren they do the pegar con exact uno. opposite. And they want to fight Quieren with one matar a another. uno. Kill the Quieren messenger. destruir a uno. Yeah, destroy the Pero Dios que te messenger. está mandando ese mensaje. The ones sending it. Obedece. You obey. De aquí a 40 días Nínive será For destruido. 40 days, Nineveh will be destroyed. Sí, vino palabra de Dios al profeta Jonás. And the word of God did come to prophet Y no fue Jonah. una palabra para ofender una ciudad, And it was a word to offend the city, sino para edificar una ciudad, but to edify it. para que los habitantes de esa ciudad So the inhabitants of the vinieran a city arrepentirse could come to y repent proclamar el santo nombre de and Dios. proclaim the holy name of God. Vino palabra al siervo de Dios, The word of God came to the servant of the palabra Lord, del Dios viviente, the servant of the del living Dios God, the God todopoderoso, all-powerful. de lo que se predica en estos Oh, tiempos. it's preached at this La time. palabra de Dios The word of God, para que la humanidad so se humanity arrepienta, can repent. encuentre el camino, They can find a un way, camino correcto, a correct way. porque en estos tiempos Because in these times, los hombres o los habitantes de la tierra the men that are inhabitants of the toman world caminos will take que les paths parecen que lo lleva a la vida that eterna appears to be going to y the lo eternal lleva a la life muerte. or brings them to Y el death. camino es Cristo Jesús. And the way is Christ. No hay otro camino. There's no other way. No hay vereda. There's no path. No hay un camino que pueda uno llegar más rápido y There's, cortar camino, there's no shortcut, sino es Cristo Jesús. but it's Christ. Vino palabra a Jonás. The word of God came to Pero Jonah. algo también que en este capítulo 3 de But something Jonás else in chapter 3 dice, says, te envío I send para que you proclames for you to come la proclaim palabra the word que yo te diré. that I will tell No you. fue cualquier palabra. It wasn't any word. No fue que el profeta pensó o lo sintió, It wasn't that the prophet thought sino or fue felt, palabra de lo que Dios le decía. but it was the word of God that God told him. Y así como nosotros que somos servidores de Dios, So much as that we're servants of tenemos que God, traer palabra de Dios. we have to bring the word of God. No palabra para pensar que lo estamos pensando o sintiendo nosotros. Not for us to feel or think, Porque la palabra nuestra no edifica. because our word does Pero not la palabra de edify, Dios, but the word of a God, través del poder del Espíritu behind the Santo, power of the Holy Spirit, puede hacer un cambio it need to make a change en la humanidad. in humanity. Palabra de Dios que se tiene que The word of proclamar. God needs to be claimed. La palabra de Dios se tiene que predicar The word of God needs to be preached a todos los confines de la to tierra all confines of the para que earth. no haya pretexto So there's no en el pretense tiempo cuando Dios va a juzgar esta tierra, where God would judge the word, que digamos no escuchamos nada de Dios. where we can't make the excuse we Nadie hear me nothing. enseñó la No one verdad. taught me the truth. Nadie habló de la verdad, No one told me sino about que it. dice Dios, But God will say, así como le enseñó a Jonás as he taught Jonah, y nos enseña a través de su palabra. behind his word. Todos nosotros que predicamos la palabra de Dios All of us that preach the word of tenemos que God, predicar tal como Dios nos we dice. preach so much as No God tells tenemos us. que añadirle You don't add, ni quitarle, nor take rid porque of. Dios es Dios. Because God's God. Dios conoce el pasado, God knows the past, el presente present, y el futuro. and the future. Dios lo sabe todo. God knows it all. Así que prediquemos So preach. la palabra de Dios. The word of God. Únicamente la predicación Uniquely to preach debe ser del Dios viviente, should be from the living de God. la palabra de Él, The word of Him. porque Él sí cambia, Because He Él changes. sí transforma, He transforms. Él lo hace nuevo. He does new things. Dice la palabra de Dios And the word of God que si says, estamos en Cristo, if
If we're in Christ, somos nueva we're a new criatura. creation. Las cosas viejas All pasaron, things are past. todas son hechas nuevas. Here, new, everything's new. Quien las hace nuevas Who makes them se new llama Jehová Dios del ejército, is the God of the host. a través de Cristo Jesús. By in Christ Jesus. Vino palabra a Jonás, The word came to Jonah. y la palabra de Dios And the word of God, le dice en el mensaje it's the message a Jonás: to Jonah. dirás lo que yo te diré. You'll do what I No tell fue you. palabra de Jonás, Not word of fue Jonah. palabra de Dios. The word of God. Y vemos nosotros un And arrepentimiento you see the repentance de una ciudad, of the city, de reyes, of kings. presidentes. Presidents. Habían sin fin de personas que tenían sobrenombres, There was ends to ends of people who had names. nombres reconocidos. Recognized names. También se arrepintieron, They also repented. reconocieron que la palabra They knew that the no word venía de un hombre, would not come from man. sino venía del cielo. They'll come from the Y heavens. sabían que al hacer esta actitud delante de Dios, And he knew that the attitude towards God, Dios iba a arrepentir God was gonna repent. y los iba a edificar, I was going to edify, cambiar change, y transformar and transform sus vidas. its life. Y así pasó en esta ciudad Nínive, and that's why he did the city of porque iba Nineveh. a estar destruida pronto. He was going to be destroyed soon. Pero Dios se arrepintió, But God y repented, también vieron la gloria de Dios, and he saw the glory of God. de que Dios es Dios. God's God. Dios no es hijo de hombre God's not a son of para man arrepentirse, to repent, ni hijo de hombre para decir mentira o hablar mentira. nor the son of man to talk about Al lies. contrario, Dios nos enseña a través de su On palabra the contrary, God tells que us Dios, sale palabra de Dios, that if it comes dice out que of the no word of God, retorna a él vacía, will not return back sino empty, que hará lo que él quiere but do what he wants y prosperará en aquello que lo ha enviado Dios. and resplendent to one who said good. Y vemos que ha sido prosperada una ciudad, And we see that the city has been Nínive, prospered, of a Nineveh, través de la palabra de Dios. behind the word of God. Pastor. Pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, es importante entender esto, amigo televidente. It's important to understand this, dear televiewers. El Señor dice en el capítulo 4 de San So Mateo, it says in chapter 4 of Matthew, no solo de pan vivirá el hombre. not only a bread will live man, Óigame bien, no solo de pan vivirá el not only a hombre. bread will live man. ¿Por qué Dios dijo esa Why cosa? has God said that? Por cuanto Satanás le dijo que comiera. So much as that. Vamos a leer en Mateo capítulo 4 algunos versículos Matthew chapter 4, some verses. del 1 en adelante. 1 and on. Es importante entender lo que estoy diciendo, It's important to understand what porque hay you're mucha telling. gente, incluyendo ministros y There's cristianos, a lot of people, ministers, que and no quieren priests ayunar. that don't want to fast. Ah, no, que dice que ya no es necesario ayunar. Oh, it's not necessary. to No, fast. te equivocas. Hey, that's where you're wrong. No solo de pan vivirá el Not only a hombre. bread lives man. Hay que buscar el favor de You look Dios. for the favor of God. No comprar a Dios, Not to buy him, sino humillarnos. but to humiliate. Que de eso vamos a hablar ahora. To where it's going to be talking now. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Then Jesus was led by the Spirit to the wilderness to be tempted by the devil. After he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. Then the tempter approached him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. But he answered, it is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Oye, el mismo Señor The Jesucristo same Lord Christ ayunó. fasted. Oye, ese fue el That Señor. was the Lord. Ayunó. He fasted. ¿Cuánto más nosotros? How much more O else? sea, es importante. It's important. Recuerda, el ayuno no es para comprar a Dios. Fast is not to buy God. Es un acto de It's humillación, an act of humiliation, sometimiento, Submitment. dependencia de Dios dependence on God para vencer to overcome cualquier obstáculo satánico. whatever satanic obstacle. Eso fue lo que hizo Satanás con nuestro primero padre. It's what the devil did with the forefathers. Le puso alimento. He put elements. Y al poner alimento, Put elements. llamó que el Señor Dios es He mentiroso. said that God is a liar. Porque Dios le dice, si tú comes, vas a morir. Because he said, if you eat, you die. Y Satanás dijo, mentira, no van a morir nada. And the devil said, well, that's a lie. Y a eso trató con Jesús And también. he said, try the same thing with the Come, come, Eat. Él le pone esto. He puts this. Pero el Señor le salió fuerte. But the Lord came out strong. No solo de pan vivirá el Not only of hombre, bread does man live, sino de todas palabras que salen de la boca but de of Dios. all things that comes out of the mouth. Y me llama la atención en este capítulo 3 de Jonás, And chapter 3 does bring to an attention. que Jonás tuvo que ayunar también. Jonah also had to Tuvo fast. que humillarse también. He humiliated himself as well. Y venir entonces a dar el mensaje. And come to give the Pero message. también aún los reyes se But convirtieron. even the kings converted. El pueblo se convirtió. People did convert. ¿Qué tiempo hace que el presidente de nuestra nación And what está time ayunando? of the nation is the president did Todavía no se ha dicho que ha ayunado. that. And it still hasn't. De otros países
países Other countries. no están ayunando, They're fasting. están haciendo fiestas They're doing parties. y bailando y comiendo. Dancing, singing. No solo de pan vivir el Not only hombre. of bread does the man Pan live. es festejo y cuantas cosas, amados hermanos. Bread is festivals and other sort of. Pero no escuchan la voz de But they don't Dios. listen to the word of Tenemos God. tanta violencia, We have a lot of violence, tanta a lot corrupción, of corruption, tanta inmoralidades. a lot of immorality. Y nos preguntamos, ¿y por qué estas cosas? And you ask why? Porque no nos humillamos. Because we don't humiliate. Dios quiere que nos God humillemos. wants us to humiliate. Estamos adorando a los que no son Dios. We're praising the ones that aren't Dios God. es falso. God's false. Estamos en rebeldía, We're in rebellion. en desobediencia. Oh, disobedience. Mire bien lo que sucedió aquí. And look what happened. Del verso 7 al terminar. 7 end. E hizo proclamar y anunciar Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Comience con el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe que si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. When word reached the king of Nineveh, he got up from the throne, took off his royal robe, put on sackcloth, and sat in ashes. Then he issued a decree in Nineveh: by order of the king and his nobles, no man or beast, herd or flock is to taste anything. They must not eat or drink water. Furthermore, both man and beast must be covered with sackcloth. And everyone must call out earnestly to God. Each must turn from his evil ways and from the violence he is doing. Who knows? God may return and relent. He may turn from his burning anger so that we will not perish. Then God saw their actions, that they had turned from their evil ways, so God relented them from disaster. He had threatened to do to them, and he did not do it. ¿Había temor de Dios en esta ciudad? Was there fear of God in the city? Sí, había temor de Dios. Yes. Lo primero fueron los niños y los hombres, los padres, The first were the children and the fathers que escucharon el mensaje. that listened to the message. Hay mucha gente que no está escuchando el A lot of- mensaje de A lot of Dios people don't listen to it. porque se pasan metidos solamente en el teléfono Because they pass 90% o en la of the time on the phone, computadora, on the computer, en las redes sociales, social media, en la televisión, TV. pero no buscan a Dios. But they don't look for God. Ni siquiera leen la palabra. Nor do they read. Y aquí vemos que el rey escuchó And we see that the king listened, que el pueblo estaba preocupado. that the people were worried. Y seguidamente dice que se levantó de su trono. And said that he got up from his throne. Se quitó su traje de He reyes. took off his clothes. Se vistió de silicio, de He saco. was in sackcloth. Óyeme, y dio ley inmediatamente And then gave a law. que hasta los animales tenían que ayunar. Even the animals start fasting. No tomar agua, no darle comer de nada. Don't give him anything. Óyeme, se humillaron. They humiliated. ¿Ve usted qué es lo que Dios quiere? Is it what God wants? Que nos humillemos bajo la mano For poderosa. us to humiliate under the powerful Porque el God. rey dijo, Because God es said a Dios que hay que buscar. they knew to Hay que look for him. arrepentirse They had to repent. de su maldad. El mismo rey reconocía que el país estaba corrupto. The same king recognized the country Y was nuestro corrupt. gobierno, And to our government. ¿se dan cuenta que el país está corrupto? You notice that the government, the corrupt is Porque corrupt. no estamos buscando a Dios, Saba. Because we're not looking for God. Necesitamos buscar a Dios. You had to look for him. Gobernadores, Governor, alcaldes, mayor, políticos, politician, presidentes, president. tienen que arrepentirse. They need to repent. Tienen que buscar a Dios. They need to look for God. Tienen que They humillarse. humiliate. Todavía yo no he visto el día que el gobierno, el presidente ha proclamado día de ayuno para buscar a Dios. And it's yet to hear the president proclaim for a fast. Solamente hacen ayuno para tener advertencia de ellos mismos. Only having fast just to avert themselves. Pero no para buscar a Dios. Not to look for God. Aquí el rey dice para que se aparten del camino, Here's for them to apart from the way. del pecado, To get away from de la the sin, maldad. from the evil. Por eso vamos a ayunar, That's why we'll fast. para que Dios tenga misericordia. Yeah, God has ¿Sabe? mercy on us. Invocó a Dios. They invoked God. Y recuerde que la ciudad fue construida por niños. And remember, the city was
constructed by Nimrod, que se rebeló contra Dios that rebelled against e God. hizo la torre de Babel. They had made the Tower of Babel. Usted ve, él fue que hizo cosas, He did that. se rebeló para que no saliera de allí, He rebelled so that they wouldn't y live Dios there. tuvo que confundir la lengua. And God had to confuse the tongue. Pero sin embargo, en este momento Without a doubt, vemos que este rey es diferente a You Nimrod. see, the king's different from Nimrod. Entonces pues, había temor de Dios. And so there was fear of God. ¿Me están entendiendo? And you notice, Había temor de there's Dios. a fear. ¿Y usted tiene temor de Dios? You fear God. Temor no es miedo, Fear is not fear, sino obediencia But fear, obedience. y sometimiento And commitment. a su mandato. to the command. Hay que someterse a You have to Dios. submit to God. Por eso es lo que está pasando en nuestra So nación, it's passing in our en nation, nuestras ciudades, in our city, en nuestros estados, in our state, en los hogares, in our house, en la misma casa de gobierno. and the same government. Son problemas y It's dificultades problem and difficulty. porque no están buscando a Because Dios. we're not looking for God. Y Dios quiere un arrepentimiento God wants verdadero. repentment true. No solamente cuando tienen Not problemas. only when they have problems. No, en todo tiempo At all times. tenemos que buscar a We have Dios. to look for God. Dios quiere bendecir la nación. God wants to bless the nation. Esta nación le ha dado la espalda. God has given their back. Dese cuenta usted Notice that que antes de comenzar la clase before starting classes, se cantaba un himno a they Dios, sing a hymn to God. se invocaba el nombre de They Dios. invoked His name Usted ve, en reverencia a in Dios, reverence to Him. se leía un verso de la palabra. They read a verse of the Aún en Bible. la misma Casa Blanca, Even in the same White House. en las escuelas, School. se hacía lo mismo. They did the same En la thing. corte, Court. antes de hacerle jurar al convicto, Before you swear the witness, se cogía la Biblia, They took the Bible. se le ponía ahí en la mano derecha. put on the right hand. Ponga su mano, They put diga it in. solamente, diga la verdad y solamente la I verdad. will only tell the truth and solely. Había un temor reverente a There was Dios. reverence to God. Ya no hay ese temor. Well, there isn't Por that el contrario, sacaron la Biblia. On the contrary, they got rid of Debe. Y no solo de pan vivir el Not only hombre, the bread of the sino de Lord, todas man, palabras que se la boca but de the Dios. word comes from God's Esta mouth. palabra, And that ¿cuántas word- veces usted la lee? Read it. ¿Cuántas veces usted la How escudriña? many times you read it? and La understand Biblia it? dice en San Juan 5:39. In John 5:39, Jesús dice, Jesus says, escudriñad las escrituras, read the word. porque a vosotros parece que en ella tener la vida eterna. Because to you it appears there's eternal life. Y son las que dan testimonio de mí. But it gives Oye, testimony to esta me. da testimonio de This Jesucristo, is testimony of Christ. que nació por obra y gracia de la Virgen That María, was born in grace of the Mary. que fue crucificado, That was crucified. que fue sepultado That was entombed. y resucitó el tercer día. And resurrected the third Y day. está sentado a la diestra de And Dios sitting at the right hand of God. y retorna por segunda vez And for a second time. y regirá este mundo con vara de hierro, And will break the world with the iron con bar. justicia, With justice. establecerá su reino milenial, Establish His kingdom. matará al anticristo Will kill the Antichrist y a todos sus And secuaces all of His con el accomplices. resplandor de su With the venida resplendent of His y light. con el espíritu que sale de su boca. The spirit that comes out of Da testimonio del Señor. Gives testimony of the Vino a Lord. sanar y a liberar. Came to heal and free. Su muerte fue para que usted y yo fuéramos salvos. So it's His death came for us to be saved. Dios cargó el pecado sobre God él. took the sin on Him. Por lo tanto, hay que We arrepentirse. have to repent. Nínive se arrepintió. Nineveh repented. El rey, los gobiernos y todos los grandes se The arrepintieron. governments all repented. Los niños que se arrepintieron. Children repented. Incluyendo los animales, se me fueron en ayuna también. Including the animals. ¿Y usted cuándo fue la última vez que ayunó? When was the last time that you? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? When was the last time that you fasted? ¿Se humilló usted? Did you humiliate? Recuerde, ayuno no es para comprar a Dios, The fasting is not to buy God. sino para humillarnos ante su It's to presencia, humiliate in front of His presence. como señal de que estamos arrepentidos And signal that is y repentant. queremos obedecerle. That you obey. Y Dios vio And God el saw corazón, the heart. porque Dios conoce el corazón. And God knows. Vio cómo estaban ellos He humilladamente. saw how they were humiliated. Por eso Dios se arrepintió God repented de hacer lo que le iba a hacer. of doing what He was going to do. Y ese arrepentimiento no es que Dios no sabía, That repentance isn't so much. no es un arrepentimiento del hombre. Or the repentance of man. Lo que Dios tuvo compasión, What God has compassion. que Dios tuvo misericordia. God had mercy. Eso es lo que quiere decir. That's what I'm trying to be saying. Porque lo que detiene a Dios Because what detains God en su ira from His anger es el arrepentimiento. is repentance. Es confesar nuestro pecado Confess our sins y apartarnos. and depart. Eso es lo que dice Proverbios 28:13. That's what Proverbs 28:3 says. El que encubre sus pecados One who uncovers his no sins prosperará, will not prosper. más al que lo But the confiesa one who confesses y se aparta
aparta, And apart alcanza misericordia. from his mercy. Nínive alcanzó misericordia Nineveh reached mercy. porque se arrepintió. Because it repented. Bendito Dios. Glory to God. ¿Y tú te estás And arrepentido? are you repented? No importa que sea líder, presidente, No matter- ministro, no pastor, matter who you profeta, are, prophet, pastor, minister, esposo, esposa, hijo, padre, wife, children, hay que arrepentirse, you gotta repent. hay que confesar su pecado, You gotta confess your sin. hay que venir al Señor, You gotta come to the Lord. creer en To believe Él in y Him. vivir para Él. and work for him. Y entonces Dios tendrá misericordia. God will have mercy. Recuerde, este mundo va a ser destruido Remember, this world will be destroyed con fuego y azufre. fire and sulfur. La ira de Dios viene. The anger of God comes. La ira de Dios viene. The wrath of God Estados Unidos, prepárate. The United States needs to prepare. Europa, prepárate. Europe, prepare. África, prepárate. Africa, prepare. Proverbio en toda persona The Proverbs and all people tienen que arrepentirse They repent. y escuchar and listen. que la ira de Dios Then viene. the anger of God is Medio coming. Oriente, la ira de Dios viene. Middle East, the anger of God's coming. Usted que está escuchando ahora, You listening right now, la ira de Dios the viene. anger of God will come. No importa quién usted sea, No matter who you are, la ira de Dios viene. the anger of God will Pero come. recuerde Remember, que van a escapar they'll escape. los que se apartan de su mal camino, Those who depart from their evil los que path. confiesan su Those pecado who confesses his sin y viven para Dios. and lives for God. Dios me le guarde. May God bless you. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Lord, thank you, give you in the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por este tema. Thank you for the thing. Ayúdanos. Help us. Ten misericordia Have mercy de nuestra nación, our nation, de nuestra familia, our family, de nuestro mundo. of our world. Te necesitan, We Señor. need you, Lord. Permite que se humillen Allow them to humiliate. para que tú tengas misericordia. Thank you, have mercy. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. En el mensaje de la palabra de Dios tenemos al ministro Jorge Ramón. In the word of God, Minister George Abraham. Amén, gloria a Dios. Nos vamos al libro de San Lucas, capítulo 17. Luke chapter 17. Vamos a lectura del capítulo del versículo 11 al 19. El capítulo 17 de Lucas, del versículo 11 al 19. Chapter 17 of Luke, verse 11 to 19. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viniendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron el encuentro 10 hombres de leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, él les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. While traveling to Jerusalem, he passed Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 men with serious skin disease met him and stood at a distance, and raised their voice, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he told them, Go and show yourselves to the priest. And while they were going, they were healed. But one of them, seeing that he was healed, returned and with a loud voice gave glory to God. He fell face down at his feet, thanking him, and he was a Samaritan. Then Jesus said, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Didn't any return to give glory to God except the foreigner? And he told him, Get up and go on your way. Your faith has made you well. Con el tema, agradecemos a Dios por su obra. What's the topic? We please God with his work. Le agradecemos o le damos gracias a Dios Do we give God thanks por lo que ha hecho for what he's y done, lo que sigue haciendo what he continues y lo que doing, seguirá haciendo what he will do a nuestras vidas, to our lives? porque somos muy religiosos Because we're very religious. cuando recibimos un mensaje de Dios When we receive a message y of se God, cumple en nuestras vidas, and complete our lives. o Dios nos sana, Or God o Dios heals, nos liberta. or frees. Y digo religioso porque le damos gracias a Dios. And I say religious because we give grace to God. Pasan unos cuantos días y unos meses Other days, other months. y seguimos dándole gracias a Dios, You still give glory to pero God. después nos olvidamos de la obra de Dios, And you complete for God. como que si Dios diera una sanidad Almost as God gave a por un healing tiempo. for a time. No, y Dios lo que hace lo hace eterno, What God does is eternal. para siempre. Forever. Por eso con el tema, somos agradecidos a Dios por su obra. With the say that are we pleased for God with his work? Aquí vemos 10 hombres We see 10 men. con esa enfermedad que tenían eran leprosos, And the people there were sick, lepers. pero vieron a Jesús But they saw God
Lo que este mensaje nos enseña, what the message does teach us, que cuando vieron al libertador de todos nuestros pecados, when they saw the liberator of sins, al que vieron al sanador que venía hacia ellos, when this healer was coming, cuando vieron al camino que se acercaba a ellos, when they saw the path that they were going, cuando vieron a la vida eterna que se acercaba a ellos, when they came to eternal life that was getting ahí close, hacen una exclamación they made an exclamation. y dicen, ten misericordia de nosotros, Señor. And it says, have mercy on us, Lord. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ten misericordia de mí, Señor? How many times do we say, have mercy on us, Lord? Porque estoy pasando una situación, Because we're passing through o a tengo situation. problema, Because we're having a o estoy problem. enfermo, Or sick. físicamente, Physically. mentalmente o espiritualmente. Spiritually or Y clamo a physically. Dios y le digo, ten misericordia de mí. And we say, claim to God and have mercy on us. Pero si la misericordia de Dios siempre está. Because the mercy of God is always there. Ahora bien, nosotros somos los que nos alejamos de la misericordia de God, Dios. we're the ones that get away from the mercy of Así God. como estos 10 hombres leprosos So much as the 10 lepers, vieron a la misericordia de Dios they que se acercaba a ellos saw the mercy of God getting close to them, y glorificaron el nombre de Dios. and they glorified the name of God. Pero ¿por qué glorificaron el nombre de Dios? Why did they glorify the name of God? Aquí está el mensaje porque se encontraban enfermos. Because they found themselves sick. Ellos querían recibir la sanidad física. They wanted to see the physical healing. Lo demás no les interesaba. The rest of them didn't really care. Por eso vemos a nosotros 9 hombres So as we see 9 men que recibieron la sanidad receive the blessing, físicamente. physically speaking at least, Pero ellos buscaban esto. but they looked for something else. Pero había uno, But now one un samaritano, Samaritan, alguien que reconoció someone to recognize. que hay que darle gloria a You have Dios. to give glory to God. Hay que aclamar el nombre de Dios You have to claim the name of God y exaltar el nombre de and Dios, exalt the name of God. porque solamente Él puede hacer Because only He can do todas esas maravillas, all of these works. como vemos en estos 10 As we hombres. see in these 10 men. Una sanidad One healing, física, physically, mentalmente mentally, y espiritualmente, spiritually. porque vemos nosotros que se glorificó Dios We see that God is glorified a través de estas enfermedades de estos hombres. behind the sickness of this man. 9 se fueron. 9 left. ¿Cuántos se han ido How many have gone? en este tiempo? In this time. Que han conocido la verdad. They find the truth. La verdad ha llegado hacia ellos. Truth's gone into them. Ha hecho cambio. Made change. Ha transformado sus vidas. Has transformed their Ha lives. hecho milagros en sus Has vidas. done miracles in their life. Y se fueron en ese grupo de los 9. And it may go in the group of 9. Dios nos dice por su palabra God says for que His tenemos que word, reconocer we have to recognize la obra de Dios, the work of God, su milagro, His miracle, su poder, His power, su misericordia, His mercy, su gracia His grace, a través de Cristo Jesús, by Christ, que tenemos que ser agradecidos that we need to be pleased por sus obras for His work cada día en nuestras vidas. every day in our lives. Pero nuestro Señor Jesús le dice al hombre que regresó, But the Lord says to the man that returned, pero aquí solo cuento uno. but we only count one. ¿No eran 10? Was it not 10? Hace la pregunta He makes the y question. te hace la pregunta en este momento. He also asks you the question. ¿Dónde están los 9? And where are the other ¿Dónde 9? estás tú? Where are you? ¿Tú le das gloria a Dios? Where is glory to ¿Le God? sigues glorificando el nombre de You Dios? continue glorifying the name of God. ¿Reconoces a Dios Do you recognize God? en todo lo que tú haces In all you do. o en todo lo que Dios te permite? And everything that you do. ¿Eres agradecido Are you como este pleased samaritano as the Samaritan que regresó that has returned? glorificando Glorify. el santo nombre de Dios? The holy name of God. Glorificamos el nombre de Dios Glorifying the name of God. o en medio de las Or angustias, in the middle of anguish. en medio de problemas. In the middle of problems. Proclamamos el nombre de Dios, You proclaim the name of God. clamamos a Dios You claim to por Him necesidad for y no necessity. para que Dios nos llene, Not because God takes sino us. para que nos quite For Him to take alguna rid of enfermedad, a sickness. nos liberte Him to de free algún problema a problem. o alguna situación. A situation. Dios nos enseña de este capítulo. God says 17 en Lucas. 17 in Luke. Hay que ser agradecido You need to be pleased. por la obra de Dios. For the work of God. Y no es que Dios te esté preguntando Not so much as God ni asking pidiendo que tú le des la gracia, or begging you to give sino glory, que hay que reconocer, but you have to recognize. así como estos 10 leprosos So much as these 10 se lepers encontraban enfermos, that bring themselves sick. una lepra, A leap. una enfermedad que todo el cuerpo ataca A sickness the entire body is y que attacked también by. no podían andar en la sociedad And you cannot go porque inside era una enfermedad because the society que era apartada delante de las demás personas. needed to be departed from them. Pero Dios, But for God, que es por su gracia, By His por su grace, poder, por by su His gloria glory, y que tiene misericordia, by His mercy, no le importaba acercarse a estos 10 leprosos. they didn't care to approach them. Ahora nos enseña que lo leproso Now we see the lepers. es algo inmundo, It's something algo que se rechaza, Something to die. algo que no puede uno convivir en esos tiempos con otras personas, something you couldn't live with other porque people. es una enfermedad contagiosa, Because this contagious sickness, una enfermedad que en estos tiempos si alguien dice que tiene lepra, this sickness that when someone
someone says they have la leaders, gente se aparta de uno, they get away from lo you. abandona. They abandon Pero you. Cristo Jesús no abandonó a But estos Christ hombres, did not abandon sino se these. acercó más a ellos, But he got closer to them. así como se acercó a ti. So much as Christ En got un closer to tiempo you. que estabas en una dificultad, Anytime you were in a difficulty. estabas en una profundidad de alguna situación, You were in a profound situation. de un problema, Of a problem. y extendió su mano Dios And God came to y te extend his quitó hand. la lepra, And God rid of te the sanó, sickness. He healed te you. libertó. He freed you. Le das gracias a Dios, You give praise to o God. le das gracias porque solo recibes la sanidad, Or do you give grace to the one o who recibes healed la you? medicina, You receive the medicine. o Dios hace algo maravilloso en tu vida. Oh, God, do something Es un marvelous momento in que your tú life. hagas reflexión. It's time for you to Le doy reflect. gracias a Dios To give glory to por lo God. que ha hecho en mi vida, For what he's done in our por lo que lives. sigue haciendo en mi vida. What continues doing. Tenemos que ser agradecidos con Dios, You have to be pleased. porque Dios sigue siendo Dios. Because God continues Él being es el God. mismo de ayer, He's the same as de yesterday, hoy today, y por todos los for siglos. all ages. Y nuestro Señor Jesús les dice, And Lord God says, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? were not 10 cleansed, where are the 9? Así te dice nuestro Señor Jesús. That's what Christ says. No fueron 10 los que nuestro Señor Jesús sanó. Was it not 10 that he healed? ¿Dónde están los 9? Where are the Te 9? dice a ti, ¿dónde estás tú? He says to us, Si where are Dios te you? sanó, If he healed Dios te you, libertó, He freed you. Dios ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas en tu he vida, did and made things dale marvelous in your gloria a life. Dios. Give glory to God. Honra el nombre de Dios. Honor him. Glorifica el nombre de Dios, Glorify the name. porque Él ha hecho cosas he did y things seguirá haciendo cosas and continue en doing tu things vida. in your life. No le demos gracias a Dios. Don't give glory to God. No reconozcamos el nombre de Dios. Don't disrespect the name. Solamente porque Dios hace algo en nosotros. Only because he does something No, good in us. reconócelo en todo. Recognize him in Cuando all. tú te levantas, When you get up. cuando tú miras al cielo, When you see the heavens. cuando tú respiras, When you breathe. cuando tú abres tus ojos, When you open your eyes. cuando tú vas a tu trabajo, When you go to your work. cuando tú regresas a casa, When you go back to encuentras sleep. tu familia, You find your family. dale gracias a Dios, Give glory to God. porque a veces somos muy religiosos, Because decía we're anteriormente, very religious, as porque clearly said. glorificamos el nombre de Dios We glorify God's y name. decimos, hasta le hacemos promesa a Dios, We say and even make que le promises. servimos a Dios, We serve God. pero al final, But at the ¿cuál end, es la respuesta? What is the ¿O cuál es response? nuestra actitud delante What de is our Dios? attitude in front of God? Aquí le dice nuestro Señor Jesús, He tells us here in ¿no God. eran 10? Was it not 10? ¿Dónde están los 9? Where are the other Nos 10? hace la pregunta a nosotros. He tells us. ¿Dónde estamos nosotros? Where are you? ¿Estamos glorificando el nombre de Are you Dios? glorifying the name of ¿O God? somos solamente religiosos? Or only for ¿O religious? solamente decimos que conocemos a Dios? Or do we only recognize Tenemos God? que tener esa comunión con You have to have Dios, that communion. con Cristo Jesús, As word of God. para seguir glorificando To continue glorifying. el nombre de Dios. Glory to God. ¿Fueron sanados los 10? 10 were healed. Solo uno regresó, Only one returned. diciendo, Say, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. didn't any return to give glory to God except this foreigner? And he told him, get up and go on your way. Your faith has made you well. Este hombre reconoció God, la this obra person poderosa de recognized Dios, the powerful work of que God. regresó, dice, He recognized, glorificando glorifying el nombre de Dios, the name of God. dando gracias a Dios. Giving glory to God. En el Salmo 28, versículo 7 dice, Psalms 28 says, Jehová es mi fortaleza the Lord is my strength y mi escudo, and my sword. en él confió mi corazón In him will confine my y heart fui ayudado por lo que se gozó and be confined with mi joyous. corazón, My heart. y con mi canto And with my te song, alabaré. I'll praise. Así como este extranjero As those extraneous vino y regresó glorificando, came to return and glorify. dando alabanza a Dios, Giving glory to God porque conocía, because he knew que sabía that they que knew Dios había hecho una obra that God made a work en él. in him. Dice que en su corazón And he says in his heart, confió a este he hombre, believed in this man, a Cristo Jesús, Christ Jesus. que Cristo Jesús no lo sanó inmediatamente. Christ didn't heal him Sí, instantly. cuando ellos iban en camino, But when they were in Dios path, hizo la sanidad en ellos. God made the healing in them. Por eso dice en este Salmo 28:7, Because this is why I say Psalm Jehová es mi 27. fortaleza The Lord is my strength y mi escudo, and my sword. en él confió mi corazón And he'll confine my y heart. fui ayudado por lo que se gozó mi And I'll be corazón. confined by the joys of my Con heart. mi canto te alabaré. For my song I'll praise. En el Salmo 100, Psalms 100. versículo 4 dice, Verse 4. entrad por sus puertas Enter by his doors. con acción de gracias, With actions of por grace. sus atrios, But to the attributes. con alabanza, With praise. alabadle, Praise him. bendecid su nombre, And bless his name. bendecid su nombre. Bless his name. Cristo Jesús Christ Jesus es la medicina. is the medicine. Hay que bendecir el nombre you have to bless the name del Dios viviente, of the living del God, Dios of the todopoderoso, God powerful. en medio de tristeza, In the middle of en sadness. medio de enfermedad, In the middle of sickness. en medio
medio de dificultades, In the middle of difficulty. hay que alabar a Dios. You have to praise Hay God. que reconocer al Dios viviente recognize the living en God. nuestras vidas. In Him. Y no seas como uno de los 10 leprosos. And as one of the 9 lepers, Clamaron a Dios claim to God porque se encontraba una enfermedad física. because they found a sickness. No, alaba a Dios No, praise en God. medio de las dificultades, In the middle of difficulty. en medio de la sanidad, In the middle of healing. en medio de la escasez The middle of, y de la abundancia, emptiness and worldliness. en medio de guerra, In the middle of en war. medio de paz. Peace. Glorifica el nombre de Dios. Glorify the name of God. Démosle gracias a Dios. Give glory to Him. En el libro de Primera Crónica, versículo 16, 34 In dice: 1 Chronicles chapter 36, Clamad a Jehová claim to God porque Él es bueno, because He is good. por su misericordia Through His mercy, es eterna. It's eternal. Recuerda bien, remember, Dios, God, su misericordia His mercy es eterna. is eternal. No es como el ser humano. It's not like the human. Te hace un favor Makes a favor. o hace algo por ti. does something for Mañana you. te lo está recordando. Tomorrow He will remind you. Dios of it. no. God, Dice no. que su misericordia By His mercy, es eterna. it's eternal. Le das tú gracias a Dios You give glory to en God todo lo que hace in all that you do. y sigue haciendo en tu vida. And continue doing in your life. Reconozca el nombre de Dios. You recognize the name of Alaba God. el nombre de You Dios. glorify the name of Porque God. por Él For Him, es que se hacen todas las cosas all things are done en nuestras vidas. in our lives. En la voluntad divina de Él. And the divine Y es abundance of Him. perfecta And He is good. la voluntad de Dios. And the abundance of Him. Démosle gracias a Dios Give glory to God por su obra. through His work. Obra grande que ha hecho Great work He's en done nuestras vidas. in our lives. A ti mujer, To you women, a ti hombre, man, joven. young. La palabra de Dios es para ti y The para word of God is nosotros. for you and us. Seguimos glorificando el nombre de Continue Dios, glorifying the name of God. dando alabanza, Giving praise adoración to our prayers. al que vive por siempre, To the one that lives forever. por los siglos de los For siglos. the ages of ages. Él es todo He is the en all nuestra vida. in our lives. Agradecemos a Dios por su obra Do you praise God by His o word? somos como los 10 leprosos. Or are we like one of the 10 Te dejo lepers? con esa pregunta. I'll leave you with that. Agradecemos a Dios Do we praise God por todo for all? en sus obras In His work? o somos como los 10 Or are we leprosos like one of the 10 lepers? o somos como el Or are samaritano we like the Samaritan? que vino reconociendo Begin to recognize, y dando gloria a give Dios. glory to God. Bendiciones. Blessing. Patón. Amén. Padre Celestial, Father Celestial, gracias te we give you damos thanks por lo bueno que tú for good eres. that you are. Ayúdanos Allow us a ser agradecidos to be pleased cada día más. every day more. Darte gracias. Give glory. Porque nada se mueve For nothing moves si no es por tu if voluntad. it's not by His will. Y a los que a ti aman, And to the ones that love you, todas las cosas all things obran para bien. work for well. A los que conforme a tu to the propósito one for His purpose, son llamados. will be called. Oye, Señor, esta oración. Listen to prayer. Bendice, Señor, Bless, Lord, nuestra comunidad, community, nuestro gobierno, our governor, nuestra familia, our family, nuestra juventud. our youth. Bendícelos Bless them. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Dios me le guarde y nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. May God bless you.